Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. España se vio ayer afectada por el mayor apagón en toda su historia. Empezó a las 12:33 de la tarde y duró varias horas. La falta de energía no solo tuvo lugar en ese país, también se extendió al otro de los de la península ibérica, Portugal. Nuestro compañero Juan Carlos Iragorri, que estaba en Valencia, no pudo grabar ayer como siempre, pero nos contó cómo vivió todo. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Es martes 29 de abril y esto es lo que usted debería saber hoy. En España se produjo ayer el corte de energía más grave que se tenga noticia. Comenzó pasado el mediodía y se extendió hasta altas horas de la tarde. Mucho después de que se fuera la luz y tras reunirse con distintas autoridades en Madrid, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habló. ¿Cuánto se tardará exactamente en volver a la normalidad? Es algo que Red Eléctrica no puede decirnos aún con certeza. Nunca había ocurrido una caída a cero, como se dice técnicamente, del sistema, y lo que se está haciendo es ahora mismo ejecutar la recuperación de forma progresiva y prudente para evitar cualquier tipo de retrocesos en las próximas horas. En lo que respecta a las causas, lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. Juan Carlos Iragorri, nuestro compañero, está en Valencia, en el sureste de España, desde ayer. Por eso le preguntamos cómo ocurrió todo. Pasa aquí en Valencia, la capital de la Comunidad Valenciana, en el este de España, en la costa mediterránea, son a esta hora las 2 de la mañana y 9 minutos, es decir, 7 de la noche, 9 minutos de Bogotá, 9 de la noche, 9 minutos de Buenos Aires, en la Argentina, por poner 2 horas como ejemplo. Lo que pasó es lo siguiente: yo me encuentro aquí porque me invitaron a un foro de periodistas, y pasado el mediodía estaba pues todo el mundo en la sala escuchando a los conferencistas. En ese momento justamente estaba yo participando con otros dos en la mesa principal, con otros dos exponentes, y sí notamos que cuando alguien estaba tratando de ver si le había entrado un mensaje por WhatsApp al lado, pues no veía mensajes y súbitamente se fue la luz en el hotel en segundos. Regresó inmediatamente, pero la gente se dio cuenta de que no funcionaban los teléfonos, no había WhatsApp, no entraban emails, no se podían mandar mensajes, y empezaron a entrar unas pocas noticias que llegaron a última hora diciendo que había habido un apagón. Pasaron minutos y horas. Yo tenía que regresar a Madrid en un tren a las 4:30 de la tarde, pero cuando averigüé me dijeron que en el hotel no se podía pedir un taxi porque no funcionaban los teléfonos, no llegaban los taxis, no se podían hacer llamadas, había muy poca luz en el hotel, solo un ascensor funcionando, y me aparecieron las noticias enseguida, según las cuales pues había habido un gran apagón. Inicialmente decían que era en España, Portugal, Italia y Francia. Parece que al final era una cuestión de España y Portugal, pero en España no sucedía algo así, que se hubiera tenido memoria, algo comparable. Y la verdad es que luego se supieron más cosas. Por ejemplo, en Madrid se suspendieron más de 350 vuelos. Es verdad que en toda España había 6.000 vuelos en el día, pero luego todos los trenes quedaron paralizados. Los que iban en mitad del trayecto quedaron paralizados, muchísimos otros no pudieron salir.
pero evidentemente no se podían comprar pasajes o billetes de tren porque las páginas web no funcionaban, no se podían conseguir billetes de autobús o pasajes de autobús porque no funcionaban, no había prácticamente taxis en las calles, los semáforos estaban apagados. Y entonces la situación se fue agravando y parecía algo verdaderamente insólito. Finalmente, varias comunidades autónomas decretaron estado de emergencia. Mañana, es decir, en pocas horas, no habrá colegios en creo que 5 de las 17 comunidades autónomas españolas, ni aquí en la Comunidad Valenciana, ni en la Comunidad de Madrid, ni en Aragón, ni en Castilla-La Mancha, ni en algunos otros lugares del territorio español. Y lo que sí se supo es que Repsol, la petrolera española, hace 5 días avisó que había tenido algún problema, había reportado una falla eléctrica que paró la refinería de Cartagena, aquí en la costa mediterránea, más o menos cerca de Valencia. De modo que esperamos que mañana las cosas se arreglen. Hoy hubo también inconvenientes en algunos trenes de alta velocidad del AVE hace un rato. A eso de la medianoche todavía había problemas en un tren que iba de Barcelona a La Coruña, en Galicia. Había problemas en un tren de Valencia a Sevilla y había problemas en un AVE de Sevilla a Madrid con 489 pasajeros. Algo impensable, es como estar uno totalmente incomunicado porque era físicamente imposible tratar de hablar uno con la esposa, con los hijos, con la madre o con cualquier amigo. Ya mañana espero que la situación se resuelva. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. Como a Iragorri le quedó imposible grabar este podcast ayer, hoy decidimos reproducir la entrevista que sobre la guerra arancelaria puesta en marcha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le hicimos hace poco al exministro de Hacienda de Colombia, Juan Carlos Echeverry. Le preguntamos a Echeverry por las consecuencias que pueden tener en el mundo no solo los aranceles de más del 100% anunciados por Trump para los productos chinos, sino por la reacción de Pekín, que ha dicho que peleará esta guerra hasta el final. Supongamos que la guerra de aranceles entre China y Estados Unidos dura mucho. Esas son guerras en donde cada uno piensa que el otro va a desistir. Es una guerra como se llamaba en la Primera Guerra Mundial, una guerra a muerte, una guerra por la eliminación del otro. En la economía mundial eso es impensable. O sea, ni China ni Estados Unidos pueden esperar que el otro sea vencido en el terreno y ceda completamente. Obviamente el supuesto de la pregunta es que es así, que se esperan y se esperan y se esperan. Y ahí pues apareciera China como con más capacidad de aguante político, pero Estados Unidos con más capacidad de aguante económico. Llega un momento en que los políticos de lado y lado se preguntan por su supervivencia económica si mantienen esa tensión. China está en un momento muy débil, o no muy, pero débil en el sentido de que tiene un problema hipotecario importantísimo, tiene 90 millones de viviendas que no están vendidas, tiene un problema de crecimiento, porque la deuda del país ha crecido mucho, sobre todo la deuda de las empresas, y esa es su gran debilidad. Estados Unidos, por su lado, enfrenta el tema de que es una democracia con actores políticos que están haciendo un escrutinio cercano, constante del gobierno que se inicia, y esa vulnerabilidad política y de los mercados pues inmensos, en particular de acciones, pero sobre todo de deuda y de deuda del gobierno, que mostraron esta semana que si usted llega a afectar los bonos del gobierno, pues la sostenibilidad de todo el sistema fiscal y económico entra en juego. Entonces, pues es una guerra en que la pregunta es ¿qué dolor hace que el otro sea más rápido? Yo creería que no puede ser simplemente una guerra de espera sin término.
También le preguntamos a Juan Carlos Echeverry si con la guerra arancelaria declarada, Donald Trump, el presidente, conseguirá hacer nuevamente de Estados Unidos un país rico y cumplir así su promesa electoral de Make America Wealthy Again. Pues los economistas llevamos 200 años, 225 años casi, predicando el comercio libre, sabiendo que la práctica del comercio nunca es libre, digámonos la verdad, pero digamos predicando el comercio libre con un precepto filosófico que es sencillo, y es que la especialización es buena. Que usted y yo nos especialicemos en hablar por radio, otra gente se especialice en ser ingeniero de sonido, otra gente se especialice en vender los bienes que dan pauta y publicidad a nuestras emisoras, que otra gente sea escritora, que otra gente sea talabartera y maneje cueros, y otra gente sea minera y saque petróleo, etc. La especialización hace que la gente aprenda más, produzca más y que las sociedades se desarrollen. Para eso, obviamente, el que produce los cueros se lo tiene que vender al que le produce la gasolina y viceversa. Si uno se especializa menos a nivel mundial y los aranceles lleva a una especie de autosuficiencia, esa autosuficiencia en últimas es menos eficiencia económica. O sea, con el mismo esfuerzo y el mismo sudor de un país se producen menos cosas. Entonces, es difícil creer para los economistas que la nueva doctrina de nacionalismo económico es mejor. A mí me queda muy difícil, después de 30 años de enseñarle a mis alumnos una forma de economía, creer ahora que hay otra forma de economía administrada con controles como en un tablero, manejando los precios de todas las cosas y los precios de todos los países. Yo a un país le subo al 45, otro al 23, otro al 80, y hay alguien que controla un tablero económico de ese estilo que va a ser mejor para todos. Yo tiendo a descreer de ese tipo de enfoque. Creo que es una inspiración difícil de entender, y lo asimilo al momento Brexit que se vivió en Gran Bretaña. Va a haber un momento Brexit en el mundo que llevaría a un empeoramiento en la vida de muchas, muchas personas. En nuestra conversación con Juan Carlos Echeverry, le preguntamos igualmente por lo que sucedió en Estados Unidos la última ocasión en que ese país impuso aranceles generales. Fue en 1930, tras el legendario desplome bursátil, el crack de 1929. Los aranceles fueron ordenados por la ley Smoot-Hawley. Un senador de Utah y un representante de Oregon la sacaron adelante. La idea era proteger a los agricultores del sur del país. Pero con las modificaciones introducidas, la ley acabó imponiendo tarifas del 20% a más de 800 productos. La respuesta tiene que ser un poco más rica viendo más experiencias. Definitivamente China y en su momento Japón y en su momento Corea o los países del sudeste asiático han tenido políticas en las cuales utilizan diferentes instrumentos para favorecer a sus productores y a sus exportadores y, digamos, ponerle palos en la rueda a los importadores y de esa manera pues, apropiarse del mercado interno y exportar más. Lo hace Brasil hoy por hoy. Es, digamos, el mercantilismo, que es la escuela que propugna por eso. Supuestamente está desacreditado, pero siempre sigue viviendo con mucha vitalidad en muchos países. De manera que este es un debate, este es tal vez el debate más antiguo en la economía, un debate que lleva 400 años, y es un péndulo que se mueve de un lado a otro. Hay países a los que el mercantilismo les ha funcionado muy bien. Como le digo, China, Alemania tiene políticas mercantilistas frente al resto de Europa. O sea, devalúa lo que era su marco alemán al obtener el euro. Eso devaluó el marco alemán y le dio más competitividad. Brasil, China, Japón, etcétera, han utilizado en diferentes momentos con tremendo éxito políticas de este estilo mercantilistas. Lo que ahora sorprende al mundo es que Estados Unidos, que es el gran absorbedor de bienes y servicios del mundo entero, diga, yo me siento abusado. Yo siento que la gente ha abusado de mi buena fe y siento que se han dedicado a venderme y yo no puedo venderles a los demás y los demás se pueden vender aquí. Esa es una reacción natural, hay que entenderla.
pero obviamente cuando el más grande del mundo, que tiene más del 25% del planeta, de la economía mundial, más de una cuarta parte de todo lo que se produce, tiene esa actitud, eso tiene un oleaje muy complejo. Entonces, no creo que sea simplemente que esto está bien o mal, sino que tiene unas raíces profundas y Estados Unidos plantea una renegociación muy de fondo. Finalmente, le planteamos a Juan Carlos Echeverry de qué manera puede esta guerra comercial afectar a un latinoamericano común. Por ejemplo, un contador en Tegucigalpa, un arquitecto en Rosario o un empleado bancario en Medellín. ¿Qué consecuencias tiene esto para gente común y corriente? Para los que andamos por la calle, para la señora que tiene una tienda, para el señor que tiene un consultorio odontológico o una firma de arquitectura. Pues consecuencias muy grandes. Primero, uno no sabe, pero todas nuestras vidas dependen del funcionamiento del sistema económico y el sistema económico es más frágil de lo que parece. El sistema económico depende de que haya un flujo circular de bienes y de dinero constantemente moviéndose en la economía, millones de transacciones. Y cuando hay un choque de estos, lo que pasa es que esas transacciones, digamos como las moléculas en un recipiente al que se le pone calor, pues las moléculas se mueven más rápido a una velocidad vertiginosa, pero si se le quita el calor y se enfrían, las moléculas se empiezan a mover muy lento. Entonces la gente empieza a vender mucho menos, la señora en la tienda empieza a ver que sus transacciones ya son 40, 50% menos de lo que eran la semana anterior o el mes anterior. Lo mismo el dentista, lo mismo el arquitecto. Y entonces empiezan a comprar menos de otras personas y eso lleva una segunda vuelta de la tuerca y a que la economía entre en una lentitud y en una pérdida de ingresos que hace que mucha gente al final del día pierda su empleo, mucha gente pierda sus empresas, mucha gente pierda su casa porque no puede pagar las cuotas hipotecarias, la cuota de la moto, la cuota del auto, se vea a gatas para pagar la matrícula de los niños en el colegio. Eso es lo que llamamos crisis económica y es una forma de sufrimiento social generalizada es la palabra clave, que hace que la gente se divorcian, las familias, los matrimonios, se quiebran las empresas y genera 2-3 años de mucho sufrimiento social. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao, hasta la próxima.